¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva semana de Marca Personal, este espacio que compartimos por Canal Show Sport junto a Mauricio Cóccolo y junto a protagonistas del deporte. Hoy, Mauri con un deportista que en su disciplina ha sido referente en Córdoba, en el país. No son muchos los que pueden decir que han participado en un montón de Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en Odesur y en cuanta competencia internacional haya habido en windsurf. Sí, así es, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un abrazo grande para todos. 3 Juegos Olímpicos, no es poca cosa. Eso hay que multiplicarlo por años y son más de 12 años compitiendo en el alto nivel, más las medallas a nivel panamericano, que tampoco son poca cosa para una actividad que por ahí en un país como el nuestro no ha tenido tanta difusión o nos vamos prendiendo cuando llegan los Panamericanos o los Juegos Olímpicos. Pero personajes como Mariano Rauteman, que es con quien vamos a compartir, se encargan de que esta disciplina traten de estar siempre en el candelero, ser noticia, estar permanentemente en el tapete. Y en el caso de él es un legado familiar que en el día de hoy siguen sus hijos. Y tengo entendido que hasta su papá, el abuelo de sus hijos, está ahí metido en el equipo, colaborando, participando, ayudando. Y Mauri Mariano, también desde hace un tiempo involucrado como dirigente del deporte, trabajando en la agencia Córdoba Deportes. Sí, hay un grupo ahí de ex deportistas que trabajan desde hace muchos años en el deporte de Córdoba. Está bueno para saber un poco más de eso y también cómo se convierte en un estilo de vida el windsurf. Cómo es que alguien de repente toma una tradición familiar para mantenerla viva. Bueno, o sea, hay muchísimo para hablar y Mariano seguramente tiene un montón de cosas para contarnos a todos. Pausa rápido, como siempre, y tras la misma nos metemos de lleno en el mundo del windsurf, en la vida. Por 60 minutos nos vamos a meter de Mariano Rauteman. Bueno, lo prometido está ahí, ustedes ya lo ven en imagen, a Mariano Rauteman. Mariano, qué presentación que te hicimos, ¿eh? ¿Cómo andás? Un gusto. Bien, excelente. La verdad que con bombos y platillos por demás, ¿no? La verdad que un gusto de poder estar acá compartiendo un poco la vida de uno y bueno, todas las vivencias, la trayectoria, no solo en la cuestión deportiva, sino en lo personal, ¿no? La verdad que es un placer. ¿Tenés idea de cuántas competencias internacionales has participado, más allá de los 3 Juegos Olímpicos, que debe ser lo máximo, pero de ahí para abajo tenés noción de todo lo que has competido o no? La verdad que ha sido mucho porque he podido sostenerme durante muchos años, ¿no? A ese nivel, que creo que es lo más complicado, lo más difícil, ¿no? De no solo llegar, sino de estar ahí arriba compitiendo de igual a igual con los mejores del mundo. Y obviamente uno cuando está ahí hace por lo menos 10 o 15 campeonatos por año y hemos estado terceros en el ranking mundial, séptimos. La verdad que han sido, digamos, muchas experiencias, muchos lugares recorridos, viajes, campeonatos, con buenas y malas, como todo, ¿no? En el deporte. Sí. No solo se cuentan las victorias, sino que también hay procesos que, bueno, uno aprende de esos procesos de dificultad y de errores y cosas que no salen tan bien, pero que hacen que uno vaya superándose, creciendo en lo personal y en lo deportivo y bueno, hasta que empiezan a llegar esos logros que tanto uno desea. ¿Cuánto tiempo pasa, Mariano, entre que arrancás a competir y el primer juego? El primer juego fue 2004, ¿no? ¿Cuánto te llevó ese periodo llegar a un Juego Olímpico?
Muchos, casi 2 ciclos olímpicos previos hice de la mano de un gran equipo que nació en la década del 90, que era Camao Espínola, Marcos Galván, Eduardo García Velasco de acá de Córdoba. Y de hecho yo arranqué a navegar, aprendí a navegar en el 85, cuando el windsurf se puso de moda acá en Córdoba, en Villa Carlos Paz. De la mano de mi familia, ¿no? Como creo que arrancamos casi todos, digamos, en el deporte, ¿no? Ese vínculo que hay tan importante y ese ¿Quién te nexo inculcó que ese vínculo? mi papá, digamos. En realidad los dos, no vamos a ser injustos con mi vieja, que también, si no, después me va a reclamar, pero ¿Pero vos ahí empezaste como hobby, como que está bueno ir al lago, o ya te yo viví metías con la mente de competir? Sí, no, yo lo arranqué como un hobby, de hecho un hobby de verano, porque todavía en esa época no se hacía de forma profesional y no navegábamos tanto tiempo en el invierno como es hoy, que hay trajes de neopren que nos sirven, nos permiten navegar durante todo el año. Así que lo que hacía era en el verano navegaba en tabla y en el invierno hacía patinaje sobre hielo acá en Villa Carlos Paz, que había 2 pistas, una ahí en la Galería del Sol. Sí. Y así que bueno, eso eran mis pasatiempos, era una actividad más recreativa, digamos, como algo de... Tenía 7, 8 años, recién arrancaba, digamos, a vivir y a experimentar esta pasión por el deporte y por la actividad náutica, que es muy difícil, ¿no? En una provincia que es mediterránea, pero que en ese momento era como Calaconta, el Ciervo de Oro, digamos, lugares que eran emblemáticos de Córdoba y que en el verano explotaban y que arrancó mi papá. Yo era muy chiquito, así que tuve la suerte de que mi papá es ingeniero aeronáutico y me diseñó todo un equipo especial, muy livianito para que yo pudiera aprender a navegar. Y me pasé todo un verano navegando dentro de una bahía, de la bahía ahí de la parte de la playa Perelli, allá al frente, en Villa del Lago, donde teníamos casa. Yo era de Córdoba, vivía en Córdoba, pero los fines de semana veníamos a Villa Carlos Paz a pasar el fin de semana. Así que de esa forma es como que empecé, digamos, a vincularme con la actividad náutica y con el windsurf de aquella época. ¿Y cómo es el cambio a vamos a convertirte en un atleta olímpico? ¿En qué momento se produce ese quiebre? Mira, el quiebre fundamental fue, yo creo que mi carrera a los 16 años, si yo bien ya tenía buen nivel competitivo y tenía esos referentes que eran muy buenos, el Chelo Rodríguez Pons, el Bata, Jorgito García Velasco, que ya había ido a 2 Juegos Olímpicos, de acá de Córdoba también. Todos esos monstruos yo los veía, digamos, como mis referentes, era muy chico, pero a los 16 años tuve la posibilidad de ir a mi primera experiencia internacional, a mi primer mundial, ¿no? Era como las grandes ligas, realmente era ver qué pasaba, digamos, saltar el charco y ver qué pasaba fuera del país. Y bueno, fui allá, la verdad que no tenía muchas expectativas porque no sabía qué iba a pasar, y de golpe me vi ahí corriendo con los mejores del mundo, con los franceses, los holandeses. En mi deporte, en la actividad náutica, es la cuna, ¿no? El viejo continente es donde la mayoría de los países invierte muchos recursos en el desarrollo. Y de golpe estaba primero en el campeonato y bueno, había que animarse, tenía muy buen entrenador, que era Pablo Lamanussi, y bueno, llegó el campeonato del mundo. Así que bueno, ahí fue como que me di cuenta de que realmente iba en serio y que podía, digamos, dar para más. Obviamente tenía que evolucionar mucho, era muy chico, de eso vinieron otros campeonatos más, que aprendimos mucho. Bueno, al año siguiente fui a un campeonato del mundo también en Grecia, venía ganándolo también, la verdad que tenía muy buen nivel deportivo en esa época, y de golpe el último del campeonato, que era un sudafricano, viene así, hablándome medio raro, porque la verdad no entendíamos mucho, me protesta porque tenía un footstrap de más, un elemento, digamos, que en la categoría olímpica de mayores Creo que se podía es un usar, footer. pero en Explícanos juveniles no. todo para que entendamos. Que entendamos.
Footstraps son los agarres que tenemos en la tabla para que nosotros podamos poner los pies para ir más sujetos a la tabla de Windsor. Y vos En tenías realidad uno no de más genera, ahí. digamos, yo tenía, en vez de 7, tenía 8. Porque mayores se permitía, y yo en la Argentina corría en mayores con esos todo 8. el equipo olímpico y demás, y usábamos 8, bueno, así que esa fue mi primer golpe duro, ¿no? De ir ganando el campeonato del mundo con 17 años a terminar noveno porque me descalificaron en un primero y un segundo que había logrado en ese día en esa regata. Así que bueno, muchas experiencias, muchas anécdotas de ese tipo que uno va aprendiendo porque obviamente que es como todo, digamos, te vas haciendo de menos a más y una vez que vas logrando esa experiencia, después la vas aplicando en las grandes ligas, ¿no? En los eventos importantes como los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Mundiales y demás. Bueno, se me ocurre pensar en tantas cosas de preguntarte, pero mirá lo que te voy a plantear. ¿Cuántos países conoces? ¿Tenés noción o no? Mirá, sería más fácil decirte cuáles no conozco, porque la verdad que gracias al deporte he tenido la suerte de poder, como te digo, nosotros por año... Vos debés ser, Mariano, los quesos que se le llenan las hojitas del pasaporte de tantos sellos. Me pasaba que no se vencía el pasaporte y lo tenía que renovar porque no me entraban, digamos, los sellos Claro, por de los eso. países que recorría. Sobre todo en la década del 90 y al principio del 2000, que viste que, bueno, no estaba la Comunidad Europea, entonces cada vez que pasábamos de un El lugar al sellado. otro, iba el sello ahí. Así que, bueno, sobre todo para cuando teníamos que generar las visas y demás, viste que necesitas sí o sí una hoja en blanco del pasaporte. Y eso, bueno, era bastante engorroso. Teníamos que renovarlo permanentemente porque tuvimos la suerte, realmente, los deportistas de la década del 90, de contar con el beneficio del 1 a 1 y de que nuestros viejos podían financiarnos gran parte de la campaña, ¿no? Y de los viajes que hacíamos afuera para poder competir. Por ahí si te tocaba 10 años o 15 más tarde, se hacía mucho más difícil. Y hoy es muy difícil. La verdad que hoy para los deportistas poder tener roce internacional, poder competir, digamos, en el exterior, se vuelve complicado. Sobre todo estamos en un lugar del planeta donde estamos alejados de prácticamente todas las competencias que son o en Norteamérica o en Europa. Entonces, eso nos limita un poco, ¿no? En lo que es el rendimiento, Sí, y a esto, la parte olímpica, competitiva. Claro. a esto agregale que acá es una realidad, está en nuestro ADN, en nuestra idiosincrasia. Somos muy fútbol, muy turismo carretera, muy rally, muy automovilismo en general, alguito de básquet y aparte Sí. tenis, y lo que hacen ustedes por momentos son héroes, ¿no? Porque logran superar todo para figurar, para estar. Es muy difícil, ¿eh? Es muy a pulmón, muy amateur. Con la generación de Lenar y del alto rendimiento a partir del 2009, yo creo que ahí mejoró un poco la situación de muchos deportistas porque empezamos a contar, digamos, con el apoyo de un ente oficial dedicado al alto rendimiento. Asimismo, obviamente que no hay espalda que aguante. Y los deportistas cuando arrancan necesitan sí o sí de la familia y de algún sponsor, amigos, conocidos, de la institución, del club, que hace que uno realmente pueda ver un poquito más allá y decir, bueno, me pasó a mí, digamos, a los 18, 19 años, decir, la verdad, me puedo dedicar al deporte, puedo ser deportista profesional en lo que hago, siendo un deporte amateur, y bueno, esas dudas se generan porque obviamente a esa edad tenés que empezar a elegir en si estudio, si me dedico a una carrera profesional o tener como opción al deporte en la agenda, ¿no? Es bastante complicado y creo que les pasa mucho a los deportistas y hoy sobre todo con la pandemia yo creo que aún más todavía porque las expectativas de poder, digamos, competir y de poder lograr, digamos, un rendimiento de un muy buen nivel es bastante complicado. Si viniera un pibe de 17, 18, como fuiste vos en algún momento, y te preguntara, ¿qué hago? ¿Qué le decís? ¿Y tus hijos te deben plantear eso, no? Bueno, mi hijo más grande tiene 16, estaba encaminado para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022, que se suspendieron,
en realidad se pospusieron, pero se pospusieron para el 2026. Entonces todas esas generaciones ya no van a entrar en esos Juegos Olímpicos. Y realmente, bueno, generó, digamos, un cimbronazo, ¿no? Para todos esos deportistas que se estaban preparando para Dakar, que hay que empezar a ver, digamos, qué otras alternativas. Hay que correr, digamos, el objetivo, hay que poner la zanahoria en otro lado y empezar a estimularlo. La verdad que se puede. Yo lo que diría que si realmente están convencidos, si es algo que les apasiona, hay que realmente disfrutarlo mucho y estar muy apasionado de eso, que lo hagan 100%. Yo si tuviera que volver a hacerlo, no me arrepiento en absoluto de nada y lo haría, digamos, con más ímpetu todavía. Mariano, vos recién contaste hace la pasada que en los comienzos, cuando eras adolescente, tus viejos te ayudaban y entiendo que también amigos con sponsoreo y demás. Hoy que te toca estar en la función de papá, de funcionario del deporte que sos, porque trabajás en la agencia, tenés tus hijos, los dos tengo entendido que son los que hacen la disciplina, ¿cómo haces? ¿Cómo los ayudás? Y te debe tocar ahora en esta función de dirigente, en cualquier otro deporte, pibes que deben ir a plantearte más o menos lo mismo que vos estás contando. La verdad que sí, la verdad que bueno, por eso es tan importante, ¿no? Que muchas veces quienes han transitado, quienes estamos, digamos, en distintas funciones, hoy me toca también como padre, como entrenador, como dirigente y como funcionario de la Agencia Corredeportes del Estado, poder direccionar o por lo menos, digamos, poder plantear cuáles son las vicisitudes, las dificultades que tienen los deportistas, así como las tuve yo, y allanar ese camino, por lo menos tener claro cuáles son las posibilidades que uno tiene o las herramientas que uno tiene para que esos deportistas se puedan desarrollar. Con las limitaciones que tenemos, obviamente, dentro del entorno, que no es fácil porque es una cuestión muchas veces económica, la mayoría de las veces necesitamos recursos y otras veces necesitamos, digamos, poder direccionar esos recursos de forma correcta y en el momento correcto. En eso creo que es sumamente importante entender, digamos, que para el deporte y para los deportistas no es solamente cuánto, sino en qué momento llega ese recurso. Mirá vos, no es un detalle que mucha gente tenga en cuenta ese, ¿no? El tema del momento. Es fundamental. Si ese recurso llega un mes después, muchas veces hace que el deportista no pueda rendir al 100%, no pueda viajar, no pueda, digamos, complementar toda su actividad para lograr, digamos, la excelencia, ¿no? Que es lo que buscamos, digamos, en lo que es el rendimiento deportivo. Y asimismo, ¿no? En todas las instancias, ¿no? En el desarrollo, en la iniciación. La verdad que yo lo vivo en mi deporte, ¿no? Que es un deporte que por ahí... vos bien decías, Juan Pablo, que en la Argentina todos miramos al fútbol, al tenis, algo de básquet, automovilismo y un poquito más y nada más. Entonces, bueno, la verdad que poder desarrollarse en estos deportes que son no tan convencionales, que cada vez están tomando un poquito más de auge, ¿no? Con los deportes extremos, con los deportes que generan esa adrenalina, ¿no? Y que hoy los jóvenes necesitan un poquito de eso y que se lo va brindando, ¿no? Todo lo que es la actividad del aire o del agua y que bueno, tienen ese componente especial de ir a gran velocidad, de generar, digamos, sensaciones que por ahí hoy llaman mucho la atención, pero que dificulta a la hora de que no son populares y que no se consiguen los recursos para poder desarrollarlo al 100%. Estamos hablando con Mariano Rauteman. Esto recién arranca. Estamos en Marca Personal. Los invito, Mariano, Mauri, audiencia, que hagamos la primera pausa y ya seguimos con esto. Mirá lo que te voy a decir, Mariano, antes de la pausa. Muchos, o no digo que el término es odiar, porque es una exageración, pero renegamos del viento. Ustedes deben estar chochos los días que hay esos ventarrones tremendos, ¿o no? Tal cual, tal cual. Nosotros somos apasionados del viento. Cuando estamos, digamos, me pasa a mí en el Kempes, ¿no? Que estoy mirando por la ventana, viendo a ver cómo se mueven los árboles para poder liberarme. El resto de los mortales decimos, no, viento, agosto, ¿por qué tanto viento? Pausa, sobre todo el viento norte.
Bueno, seguimos en marca personal. Mariano, hablando del viento, el otro día, viste que este julio y agosto hubo muchísimo viento, por lo menos en Carlos Paz, en Tanti, en la zona que yo vivo. Estaba corriendo en la costanera y digo, ¿qué hago acá con todo este viento? Y allá cerca del monumento a Busto, donde está el polideportivo, entraron a aparecer chicos, así como hormiguitas, pero no hacían el windsurf con vela, sino uno que tienen como paracaídas, Sí, una cosa así. ¿Qué es eso? sí, kitesurf se llama. Eso es prácticamente, digamos, una variación de la actividad náutica. Sí. Kite es barrilete y con una tabla muy parecida a una tabla de surf, va variando una tabla de wakeboard. Y la verdad que es muy, muy divertido y obviamente Nunca que en mi vida necesitas... imaginé que en Carlos Paz había tantas personas que practicaban eso, porque eran una banda. Digo, ¿de dónde salieron tantos? Es que está haciendo furor en el mundo. La verdad que el kite ya es una disciplina panamericana y está en rumbo a ser una disciplina olímpica también. Y bueno, está de moda. Es como el windsurf en la década del 80. Bueno, hoy el kitesurf se ha puesto, digamos, en la vanguardia de lo que es la actividad náutica y es muy divertido, es muy fácil. Entonces, bueno, mucha gente se ha volcado a practicarlo. Así que la verdad que ven un poquito de viento, como vos bien decís, si bien el resto se pone con los pelos de punta, la mayoría de los que nos gusta el agua lo disfrutamos bastante. Y en esto también, bueno, hoy la mayoría, digamos, de las actividades están empezando a evolucionar, ¿no? Igual que el windsurf, y están empezando ya a volar. Son como aviones que van debajo del agua y que hacen que uno se desplace a gran velocidad a 1 metro de distancia de la superficie del agua. Así que es lo que se viene ¿Cómo ahora un en los metro de próximos... distancia? ¿Qué hace? ¿Un metro arriba del agua? Claro, toda la tabla y todo el equipo más el timonel va suspendido a 1 metro de altura y volando ahí arriba, abajo del agua, hay como un avión. Es como si fuera un avión de fibra de carbono y eso hace que, bueno, sea muy divertido y muy rápido, con mucha adrenalina. Y el kite también está evolucionando para ese lado. Y ya no se depende tanto del viento. Bueno, dependemos sí o sí del viento porque es nuestra energía, nuestro motor para poder desplazarnos. Una vez que subís, es como que ya no necesitas de tanta presión, Claro. pero sí vas acompañándote de la racha, digamos, de la intensidad del viento para poder navegar. ¿Estudian los vientos? ¿Cómo hacen? ¿Los manejan? ¿Los trabajan? ¿Los adivinan? Parecemos medios locos, pero nosotros, digamos, los que navegamos y los que competimos, tenemos la habilidad de poder mirar hacia el agua o mirar hacia el viento y ver cómo se va comportando. Hago así con las manos porque permanentemente el viento va cambiando de dirección y uno va acomodando, digamos, la tabla y la disposición, digamos, del cuerpo y demás. ¿Cómo te das cuenta cuando un viento cambia de dirección? Porque lo normal es eso, no lo percibimos. Salvo que sea una cosa abrupta, que pase del norte al sur, pero... Vos sabés que me pasó de tener que explicarle ahora a Pichi en esta nueva gestión de... Te miraba diciendo que está loco. Sí. Así que no es tan fácil, pero a medida que vas tomando contacto con el agua y vas viendo cómo se va marcando, no solo, digamos, en la dirección, sino en los cambios de intensidad. ¿Viste cuando vos sentís que viene una racha, decís, uy, ¿cómo pegó el viento ahí? Bueno, todo eso se va moviendo y se va marcando con distintos tonos en el agua y uno va pudiendo leer. Es como si fuera un mapa ahí arriba del agua. ¿Esa es una clave para ir más rápido o no necesariamente gana el que va más rápido? Bueno, hay dos cosas. El que va más rápido y el que hace el camino más corto. Entonces, si yo tengo más viento, voy más rápido. Y al mismo tiempo, si voy siguiendo, digamos, la secuencia del viento, me acerco más rápido a un punto determinado que quiero ir. Entonces, se llama táctica y estrategia de una regata. Uno no solo, digamos, te vas posicionando con tus rivales, sino que también vas teniendo que tener una lectura de cómo se va desplazando el viento y qué es lo que está pasando abajo del agua también, porque el agua no se mantiene quieta, sino que hay algunos lugares donde hay corriente y es como una cinta transportadora. Entonces,
hay mucha técnica, la verdad que es muy, muy interesante. Son dos fluidos dinámicos que van cambiando todo el tiempo y que lo hacen tan divertido. Yo cada vez que me meto al agua es como si fuera la primera vez que entro, digamos, como a una cancha, ¿eh? Entonces, es muy dinámico, va cambiando permanentemente y eso lo hace que no dejes de aprender nunca y que no te aburras nunca. Mariano, el que está viendo esto, y por ejemplo un pibe, un nene, un chico, a tu edad, como contaste vos tu experiencia, quiere meterse en esto es muy oneroso, esto es elitista, no es elitista, ¿cómo te podés insertar si no tenés mucha plata? ¿Cómo haces? ¿O cómo es en Mira, realidad? en realidad es medio un mito el tema de que es elitista o de que digamos, necesitas, digamos, tener un nivel socioeconómico alto o elevado, porque la realidad es que hoy el material, digamos, va cambiando, pero uno puede aprender con tablas de la década del 80 que valen muy poca plata y que podés navegar tranquilamente. Y después, bueno, también superando esos desafíos a través de un programa que se llama Córdoba Navega, que a partir del 2012 implementamos en la Agencia Córdoba Deportes para el desarrollo de todas las actividades náuticas. Así que hoy muchos de los espejos de agua y de las localidades, de los municipios, cuentan con escuelas náuticas gratuitas. O sea, la agencia pone el material, los chicos, incluso está en jornada extendida de los colegios. Entonces, lo que nosotros en la actividad náutica lo que necesitamos es que los chicos puedan tener ese contacto. Una vez que lo tienen, no se quieren bajar más, digamos, del agua, y es un medio muy seguro. A diferencia de todo lo que por ahí uno cree, yo me siento muy seguro, digamos, que mis hijos estén en el agua y que no estén en la calle, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un medio donde si uno toma, digamos, las medidas de seguridad correspondientes, chaleco salvavidas, el material que esté acorde, ordenado, prolijo, el riesgo es cero y que en el medio del lago no tenés ningún riesgo eventual. O sea, con el chaleco salvavidas, con un medio, digamos, acorde, es mucho más seguro que ir caminando por la calle. Para arriba, la edad te marca un límite, hay una vida útil del deportista, digamos. La verdad que no, esa es otra de las características que tiene la náutica que nos permite navegar. Tenemos el caso de Santiago Lange, que a los 56 años sacó medalla de oro en un Juego Olímpico. Entonces, y tenemos casos de personas con 90 años practicando windsurf o practicando otra actividad náutica, ya sea en un velero o en remo o en otras actividades que son muy similares y que hace que la vida útil del deportista sea muy longeva, sea realmente... Lo que nos pasa es que hay algunas embarcaciones que son mucho más exigentes que otras. Por ejemplo, el láser o la tabla son de las embarcaciones más duras, más aeróbicas, con un desgaste físico muy alto. Y una vez que uno ya llega a los 30 y pico, 40, puede saltar a otro tipo de embarcaciones como hizo Santiago. El Lange para la náutica argentina, ¿qué es comparativamente con otro deporte, por ejemplo? Lange para la náutica mundial es un Messi, es un Maradona. Es una persona que ya debe tener, más allá de las medallas, debe tener más o menos unos 6, 7 Juegos Olímpicos en su haber, y con una trayectoria y con un conocimiento, digamos, de la disciplina y de la puesta a punto y de cómo llegar a un Juego Olímpico y esa receta mágica que se obtiene una vez que uno logra estar ahí en el podio en un juego, ¿no? Que por eso... O sea, el tipo llega a un evento y todo el mundillo tiene bien en que, ahí viene el Ángel, es un celebrity, digamos. Exactamente, sí, obviamente hoy es uno de los grandes referentes y quien es una persona de consulta a nivel mundial, ha estado en la Copa del Rey, ha estado en eventos realmente de gran magnitud, navegando, digamos, no solo en un Acra 17, que es la embarcación olímpica que él maneja, sino en barcos muy, muy grandes, ¿no? Con tripulaciones muy importantes y vinculado mucho a lo que es el desarrollo de la náutica, el diseño, digamos, de nuevas embarcaciones.
¿Qué es lo que lo hace bueno? Porque lo comparás con Messi, es mucho, es grande la comparación. Yo te digo, Messi mete goles, una gambeta, un tiro libre. ¿Qué es lo que lo hace bueno al Ángel? Y lo hace bueno, a ver, tiene 3 medallas olímpicas, ¿no? Y una medalla de oro. Yo creo que lograr eso y sostenerse en el tiempo es algo que no todo el mundo lo puede hacer. Por eso te digo, esto de encontrar un poco cómo llegar a la excelencia, ¿no? En un deporte y sostenerse en lo máximo, ¿no? Y seguir vinculado y seguir con esa energía y ese desafío de querer más, porque obviamente están trabajando ahora para Tokio y va a seguir trabajando y va a seguir vinculado, digamos, al alto rendimiento toda su vida porque es su pasión. Y se lo ha transmitido a sus hijos y a muchas generaciones que vienen por detrás de él. Pero sobre todo tiene digamos, mucha grandeza y esa capacidad de reinvertirse y de generar cosas nuevas permanentemente. ¿Y Mariano Rautemann qué es en la náutica argentina? Un tipo que ha competido tanto. Bueno, un apasionado también, ¿no? Creo que todos los que hemos llegado al alto rendimiento y que realmente pudimos sostenernos y lograr resultados, lo hemos hecho porque nos apasiona lo que hacemos y realmente va más allá, digamos, de un estímulo, Es la de algo pasión. pasajero. Es una forma de vida. Yo creo que Claro. eso se lleva en la sangre y se transmite y se irradia, digamos, al resto de las personas con las que uno convive y se vincula permanentemente. Por eso también es tan importante esto de poder ser un referente, un espejo para las nuevas generaciones y marcar, digamos, un camino en todo lo que es, digamos, las políticas deportivas de una provincia o de un país. ¿Qué recordás, Mariano, de tu primer Juego Olímpico? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Fue realmente una experiencia inolvidable porque fue en Atenas, fue un lugar, digamos, emblemático de los Juegos Olímpicos y con un condimento muy especial. Nació mi hijo con 6 meses, con 1 kilo de peso, un mes antes, digamos. Tuvimos ahí unas complicaciones en el embarazo de Lore y eso hizo que en pleno selectivo para los Juegos Olímpicos naciera él. Mi señora tuvo una preeclampsia y bueno, estuvo 45 días en incubadora. Y bueno, todo eso bueno, fue algo realmente que marcó también parte de mi historia y de mi vida. Por eso digo, no siempre es color de rosas, ¿no? Y siempre hay dificultades y piedras en el camino que hay que sortear. Y bueno, eso fue, digamos, algo que me hizo superarme, me hizo más grande como deportista y como ser humano. ¿Cuál es hoy? Estamos haciendo un raconto, estamos charlando con vos. ¿Cuál es el hecho deportivo que si te digo, elegí uno de los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, de los Mundiales, de los de Sur, de todo lo que competiste? ¿Cuál es el hecho deportivo que vos decís, esto es lo que me alimenta el alma y me lo va a alimentar de por siempre? ¿Cuál recordás? Mirá, es difícil. La verdad que los 3 Juegos Olímpicos son importantes, pero yo creo que en Londres logré lo que quería, digamos, si bien tenía todo en contra con muchas dificultades, no solo, digamos, ya por la edad, sino por las condiciones de viento y demás, que eran más favorables para personas más grandes y más pesadas. Hicimos un trabajo, la verdad que ahí en Londres pasamos 9 meses bajo la lluvia, entrenando todo el tiempo. Era 24/24 dedicado al alto rendimiento y con muchas dificultades. Y logramos el objetivo, ¿no? de superar a las grandes potencias. Nos faltó muy poquito para entrar ahí a la Medal Race, pero dejándolo todo, con una sensación de que realmente habíamos hecho todo lo que estaba al Habías alcance de dejado nuestras todo lo que manos podías para... dar.
sí, realmente que sí. Y después, si bien uno lo compara, vos decís, bueno, pero no tuviste el resultado, digamos, no lograste, digamos, subir al podio, como me pasó en otros mundiales o en Juegos Panamericanos o en otras instancias competitivas. Pero creo que muchas veces, digamos, no importa el resultado, lo que importa es el camino recorrido y lo que importa, digamos, es la sensación que uno tiene de haberlo entregado todo y volver a casa a decir, valió la pena todo el esfuerzo transitado. ¿Ustedes viven el espíritu, el famoso espíritu olímpico, o como a veces están aparte del centro, digamos, del juego, es como que se siente menos, o es igual? No, lo sentimos igual. La verdad que la camiseta de la Argentina, ¿no? Me pasó algo también, algo que me marcó, ¿no? En el Mundial, a los 16 años, estar primero en el podio y ver, digamos, en ese momento, digamos, se cantaba el himno del que ganaba, digamos, la competencia y se subía la bandera. Y eso realmente no tiene precio. Eso para mí, digamos, marcó, digamos, mi trayectoria, mi vida. Sentir los colores de la camiseta se sienten, realmente se llevan puestos en el corazón, en el alma. Es algo que creo que la mayoría de los deportistas amateur lo sienten y lo palpitan y lo transpiran porque realmente se compite por la camiseta, se compite por los colores de tu país, por todo lo que hay detrás, y eso se siente a la hora de entrar a un Juego Olímpico, sobre todo, digamos, la delegación argentina se siente. El estadio, no sé si saben, digamos, previo, todo lo que pasa, digamos, en un Juego Olímpico, por ahí nosotros no lo vivimos en la apertura, porque estamos abajo esperando para salir a dar la vuelta en el estadio. Y la Argentina ahí vibra, palpita, digamos, tanto con los gigantes del básquetbol como las leonas que van al frente, como todos los que componen, se me pone la piel de gallina. Pero debe ser maravilloso eso, ¿no? Sí, es realmente algo que lo vive quien disfruta, digamos, del deporte, de esta pasión por el deporte y sobre todo por la parte olímpica. Bueno, sabes que te juro que antes que vos dijeras eso te iba a preguntar qué se siente estar en el podio y que te suene el himno y ver flamear tu banda y lo acabas de responder. ¿Lloraste alguna vez? ¿Te emocionaste? ¿Se te cayeron las lágrimas en una situación así o no? La verdad que sí, la verdad que sí. En los Juegos Panamericanos me pasó, mis primeros Juegos en Río, en el 2007. Son sensaciones que, sobre todo porque uno, la verdad que son muchos años de dedicación, de esfuerzo, de dejar muchas cosas de lado. Y en esto no es un sacrificio, porque muchos dicen, no, el deportista hace sacrificio. No, la verdad que uno lo hace con pasión, lo hace con la Hacer lo que te convicción gusta. Exactamente. Entonces, pero bueno, uno deja de lado un montón de cosas. Deja reuniones, deja amigos, cosas que por ahí hay que hacerlo porque vale la pena, porque obviamente que el esfuerzo lo amerita y son muchas horas de entrenamiento. A ver, es como dedicarse a una profesión. Uno tiene que entrenar por lo menos de 8 a 10 horas diarias, de comer sano, de no salir, de dormir bien, porque es parte de poder rendir en el alto rendimiento. ¿Y se puede tener un Increíble. matrimonio así o no? Bueno, yo ya hace 17 años que estoy casado y conocí a mi mujer, a Lorena, a los 17 años. Ya llevamos casi una vida juntos y se puede. Obviamente hay que encontrar la persona indicada y hay que... ella también, o sea, es parte de esta vida que uno elige. Yo creo que es un modo de vida ya familiar, ¿no? Es encontrar tu media naranja. ¿Cuando eras chico viajabas solo en todos esos viajes por el mundo? Prácticamente siempre viajaba solo. Esa es una dificultad. Si bien son viajes no tan extensos, salvo me pasó en Londres, que estuvimos 9 meses afuera, pero la mayoría de los viajes son 20 días, 25 días y retornas. He tenido la posibilidad de poder entrenar con otros equipos, con Suiza, con Canadá, con Venezuela, con España, y
muchas veces me pasó con Canadá, digamos que me dijeron, bueno, a ver, nosotros necesitamos de vos todo tu conocimiento, todas tus capacidades, nosotros tenemos el recurso económico, así que le pagaban a toda mi familia para que se fuera a Canadá y me acompañara allá. No suele pasar normalmente, pero me ha pasado también ese tipo de anécdotas, ¿no? De cosas que tiene el deporte. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos charlando con Mariano Rauteman, compartiendo esta semana de marca personal. A la vuelta, Mariano, te vamos a pedir que, entre otras cosas, cuentes experiencias locas que seguramente te tienen que haber pasado en tantísimos viajes. Ya venimos, no se vayan. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancon, solo hay dos formas: a través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancon desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. Bueno, Mariano, te lo planteaba en el bloque anterior. ¿Te pasó algo muy loco? ¿Qué sé yo? ¿En un viaje, en un aeropuerto, en un tren, en un avión, en un bus? ¿O no? De tantos viajes. Siempre pasa. Me ha tocado en Sudáfrica tener, digamos, la oportunidad de navegar con tiburones. La verdad que son experiencias complicadas, ¿no? Porque uno dice, bueno, no pasa nada, pero la mayoría de los que competimos ese mundial, ninguno se quería caer al agua. Obviamente estábamos todos más que mirando el viento, mirando abajo a ver qué... Es medio loco lo que estás diciendo. Ayúdalo a entender. Pero nos pasa porque es un deporte donde hay lugares. Me ha pasado competir en Nueva Caledonia, donde hay serpientes marinas y son súper venenosas. Y convivir con eso, bueno... loco, nos metemos el agua. O me ha pasado en la bahía de Sydney también, que bueno, estábamos nosotros para los Juegos Olímpicos del 2000, hicimos todo lo que era la parte de la clasificación, ahí frente a la ópera, y veíamos carteles, cuidado los tiburones, pero la verdad que nunca creíamos que realmente había tiburones ahí dentro de la bahía. Y bueno, navegando, pasaban por abajo nuestro y siempre había, digamos, algún acontecimiento de algún tiburón que había tenido alguna vicisitud con alguna persona de ahí del lugar. ¿Cuánto influyó, Mariano, la tecnología, Internet, el celular? ¿Cuánto cambió al deporte? Muchísimo, muchísimo. Tuve la suerte de transitar, digamos, todas las etapas, desde que arrancábamos con Messenger, me acuerdo, con ir a una cabina, o anterior a eso, estar en Holanda poniendo moneditas para poder hablar 5 minutos a la familia, y que realmente era muy costoso, así que uno tenía contacto muy, muy puntual y cada tanto, no podíamos permanentemente comunicarnos a lo que pasa hoy, ¿no? De estar permanentemente comunicados. Eso acerca mucho y hace que uno pueda, no solo con la familia cuando viajas, sino también tener conocimiento de qué están haciendo tus rivales en otras partes del mundo. Así que la tecnología yo creo que ayudó mucho.
Y esa tecnología, Mariano, a nivel, por ejemplo, los elementos de la tabla, de la vela y demás, ¿la cambió por completo el deporte o no? A mi deporte 100%. Como les contaba antes, nosotros arrancamos en la década del 80 con tablas de casi 4 metros de largo, con velas de tela, y hoy las tablas son de un material y pesaban más o menos unos 50 kilos. Hoy las tablas pesan 8 kilos, son todas de fibra de carbono y los materiales son muy ligeros y con una performance muy elevada, digamos, del rendimiento del material. Así que, si bien, digamos, también se volvieron mucho más costosos, ¿no? Obviamente que en eso la tecnología también evolucionó, pero... ¿Qué cuesta una tabla y una vela hoy? Para tener Y mira, noción. para que te des una idea, varía. Hay tablas para poder iniciarse de, no sé, 3.000, 4.000 pesos, hasta tablas de más o menos unos 8.000 o 10.000 euros, que es la tabla olímpica con la que se corren los Juegos. ¿Y ¿Hay eso acá trampa, se Mariano? consigue o no? Se consigue, es muy difícil, pero hay. Hay algunas marcas en Buenos Aires que las importan, que las traen, pero sobre todo para los argentinos o para Sudamérica se vuelve un poquito complicado. ¿Y qué nos pasa, digamos, en el deporte de alto rendimiento? Que muchas veces es como si fuera un Fórmula 1. Muchas veces las tablas son iguales, son one design, pero una funciona y la otra no. Entonces vos tenés que tener más de una tabla para poder ser competitivo a nivel internacional. ¿Hay trampa en el windsurf, en la vela, en el desarrollo de la actividad? ¿Se puede hacer trampa? ¿Hasta dónde hay trampa y hay viveza? Se puede hacer trampa, es un deporte de caballeros. La verdad que en eso es un deporte muy noble, que tiene un reglamento donde hay 3 reglas fundamentales, que es el fair play, una de las más importantes. Otra es prestar ayuda, porque nosotros estamos en un medio donde las condiciones pueden ser muy complicadas, muy extremas. Entonces, si otro timonel tiene alguna dificultad, estás amparado, digamos, por el reglamento para poder brindarle asistencia. Pero bueno, hay casos, digamos, no se permite, digamos, el uso de tecnología, por ejemplo, y ha habido casos de Nico Kakmanaki, del griego, medallista olímpica, fue quien hizo la apertura, no sé si se acuerdan, de quien encendió la llama olímpica en Atenas. Bueno, él, años posteriores, digamos, tuvo, digamos, algunos incidentes con relación, digamos, al uso de tecnología, porque obviamente si uno tiene un entrenador, un gomón fuera, digamos, mirando la cancha en general, cuenta con cierta ventaja. Y el uso, obviamente, del doping, como en todos los deportes de alto rendimiento, echa la ley, echa la trampa, hay mucho de lo que es el doping en estos deportes. Bueno, detrás de eso permanentemente está la UADA, está fiscalizando, controlando para que los deportistas compitan de igual a igual. Mariano, ¿te ha tocado vivir en primera persona alguna situación dramática en el agua? Vos decís que el agua te sentís seguro, eso dijiste hace un rato. Pero alguna situación de que, qué sé yo, que te pasó algo, que tuviste miedo, que, qué sé yo, te calambraste, no sé, te golpeaste, o a un rival le pasó algo, que tuviste miedo que se ahogue, o que le pase algo fuera de lo normal. ¿Te tocó vivir una situación dramática o eso es muy utópico que ocurra? No, me ha tocado. Obviamente lesiones en el agua también. En la bahía de Whitmore es un lugar, digamos, para que se den una idea, por ahí nosotros navegamos con olas de 5 o 6 metros y desarrollamos velocidades de unos 70 a 80 kilómetros por hora. Y eso, bueno, hay que manejar, digamos, el elemento más la dificultad del agua y del clima. Me ha pasado en un preolímpico de tener que cambiar, digamos, se llama trasluchar cuando uno cambia de un lugar al otro, salir la tabla disparada por un lado, yo para el otro, y quedar mi pie enganchado y sufrir, digamos, desgarro, quebradura, bueno, un montón de cosas, o golpes o accidentes, o de venir navegando y que el timonel de atrás se llama catapulta cuando se clava en el agua y con su mástil y su vela
pegarme a mí. Bueno, hay algunos accidentes que ocurren, como ocurren, digamos, en muchos deportes. No son habituales. Me ha tocado también rescatar a otros deportistas. Me pasó para los selectivos de los Juegos Olímpicos. Eso fue, ahora que se me viene a la mente, ¿no? Segundo selectivo en la Bahía de Guanabara. Primer regata del campeonato. Largamos, yo vengo con derecho de paso, viene el canadiense sin derecho, orza deriva, se abatata un deportista muy, muy joven, muy novato, y veníamos los dos a 70 kilómetros por hora y nos chocamos. Mi tabla, digamos, queda encajada en la de él se golpea con el mástil y queda inconsciente tirado en el agua. Y esas cosas pasan, entonces, bueno, lo tuve que yo rehabilitar, esperar un tiempo, desenganchar la tabla, seguir compitiendo. Cuando llego al gomón, me doy cuenta que tengo un tajo en el pie, donde se me ven los tendones, y era el selectivo olímpico, necesitaba seguir compitiendo. Así que lo sequé, lo pegué con la gotita y seguí compitiendo así. Y así ¿No sentiste el dolor? Pasan. No, nada. Se veía la vaina blanca del tendón, era realmente algo impresionante, pero en ese momento uno lo único que piensa es... pero ahí, por ejemplo, cuando un pibe queda inconsciente y vos tenés una lesión de ese tipo, ¿no es que se para, viene alguien en una lancha y lo rescata? ¿Cómo es? No, porque la regata largamos todos juntos, son más o menos unos 100 competidores al mismo tiempo y cada uno va marcando su trayectoria con su circuito. No hay vedores en el agua, hay una comisión de regata, hay entrenadores, pero eso queda por fuera, digamos, de lo que es la cancha de regata, digamos, la competencia. Así que cuando pasan esas cosas, por eso el fair play, por eso, digamos, la asistencia entre los deportistas es muy importante. Bueno, Mariano, si no queda ahí tirado. Claro. Bueno, Mariano, se nos está terminando. Viste que este programa pasa rapidísimo. Entramos a charlar y se nos va la hora volando. Me gustaría que nos cuentes algo de tu función ahora de dirigente. Ya hace años estás en la Agencia Córdoba de Deportes. Competís, entrenás, sos dirigente. Bueno, contanos tu experiencia y si te llena el alma, si te gusta, si está bueno. La verdad que me encanta. La verdad que tuve la suerte de poder incorporarme, digamos, a la función pública en el 2012, en la gestión de Meterio Farías en un principio. Y bueno, transitar, digamos, desde distintas instancias, ¿no? La verdad que fue un aprendizaje. Hoy creo que es importante ese camino recorrido también en la función, porque uno, como deportista, por ahí desde el otro lado, siempre está, digamos, en el reclamo permanente, ¿no? Y viendo desde otro punto de vista. Claro. Entonces, poder tener esa experiencia y también poder transmitir qué se siente desde el lado del deportista, desde el lado del dirigente, a la gestión es muy importante. Así que arranqué en el 2012 como vocal de directorio, en donde había un plantel de vocales muy importante, ¿no? De deportistas. Estaba Agustín Caleri, estaba Anaí Sosa, Georgina Bardat, que hoy sigue también en la agencia, y somos uno de los pocos que quedamos, digamos, vinculados a la función pública en ese sentido. Y la verdad que me encanta poder ayudar, poder gestionar, poder ser un nexo y un facilitador a la hora de resolver la problemática de los deportistas y de las instituciones, ¿no? Hoy yo estoy en una función dentro de la agencia muy vinculado a lo que es el deporte federado, a lo cual, digamos, me vinculó desde mis comienzos como deportista de alto rendimiento, con mi federación y con mi actividad deportiva. Así que es una experiencia que es un aprendizaje permanente, ¿no? Y que realmente hay que entenderlo, hay que comprender tanto, digamos, la parte de lo que es la gestión como la parte política de la función. Mariano, si te agarra, Mariano, una cortita, te agarra el gobernador y te dice una cosa que no le puede faltar al deporte. Tenés que decir una cosa que no le puede faltar al deporte en Córdoba. ¿Qué le decís? Recursos. Pero recursos no siempre son económicos, ¿eh?
Y dependiendo también de en qué instancias del deporte uno quiera desarrollar. Obviamente necesitamos de infraestructura deportiva, porque eso es lo que hace que, y de infraestructura deportiva de jerarquía, de nivel. Eso hace que los deportistas puedan evolucionar y no tengan que migrar hacia otras provincias o hacia otros países. Y después, bueno, todo un equipo de trabajo que le posibilita al deportista no tener que irse al CENAR, no tener que irse a otros países para lograr la excelencia, sino quedarse en su casa con sus afectos, con su familia. Es un poco lo que nos ha pasado, digamos, y lo que transmitimos, ¿no? Con Agustín, con Pichi, con un montón de referentes del deporte que tuvimos que emigrar o tuvimos que hacer muchas de las cuestiones que si las podíamos resolver acá en casa, iban a ser mucho más fructíferas a la hora de poder rendir y poder transmitir también, ¿no? Porque el deportista, cuando se desarrolla en su ámbito, también genera, digamos, que otras generaciones se puedan vincular y desarrollar. Mariano. Una cosa era difícil decirlo, pero bueno, la verdad que es vincular, digamos, acercar el Estado al deportista y al deporte. Te hemos pasado muy bien. Espero que también hayas disfrutado la charla. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ustedes y bueno, poder transmitir y contar esta pasión que uno tiene por el deporte, por la actividad náutica y bueno, es esto de que en Córdoba también se puede navegar a pesar de que somos una provincia mediterránea, pero que contamos con infinidad de espejos para poder desarrollar la actividad náutica. Si te sirve algo, la pasión que has mostrado se notó en cada respuesta. O sea, de eso creo que no quedó duda. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y la verdad que es un placer. Mauricio, bueno, hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Chau. Qué historia esta, Mauri, ¿no? Son mundos que desconocemos y que la verdad que es apasionante. Sí, siempre detrás de lo más desconocido incluso hay una linda historia para contar que nos ha traído hoy Mariano Reutemann, en este caso con el Windsor. Así es, y cada semana ustedes saben que tenemos una cita aquí en la pantalla de Canal Show Sport, que está próximo a festejar sus 25 años y nosotros tenemos el gusto y el privilegio de compartir la grilla con esta propuesta que debe ser una de las más nuevas del canal y que ojalá, Mauri, dure muchísimos años, ¿no? Mucho tiempo para seguir escuchando a distintos protagonistas contándonos de su vida. Hasta cada semana, hasta cada momento con marca personal. Un gusto, como siempre. Adiós.